Bienvenido a NTD en español, soy Mayra Jaime y vayamos directo a la información. Hay un intenso debate sobre el plan del presidente Biden para cancelar la deuda estudiantil de millones de estadounidenses. ¿Está haciendo lo correcto o aumentará la inflación? Las fuertes lluvias provocaron graves inundaciones en Mississippi. En algunos lugares las lluvias superaron incluso los niveles del huracán Katrina. Y en cambio, en Texas, la fuerte sequía está afectando a los ganaderos que reportan un aumento en el número de sacrificios de animales. Un juez falló a favor de la viuda de Kobe Bryant por las fotos filtradas del accidente de helicóptero que mató a la estrella de la NBA y a su hija en el año 2020. El cuestionado jefe de policía del Distrito Escolar de Uvalde fue despedido. El Consejo de Administración del Distrito Escolar de Uvalde votó por unanimidad para despedir a Pete Arredondo. El jefe de policía fue puesto bajo licencia sin sueldo poco después del tiroteo del 24 de mayo. El despido se realizó luego de las acusaciones de que cometió varios errores críticos durante el tiroteo masivo en la escuela primaria Robb, que dejó 19 estudiantes y 2 maestros muertos. Arredondo es el primer agente despedido por la respuesta vacilante y torpe de las fuerzas del orden a la tragedia. Solo se sabe que otro agente ha sido despedido. Se trata del teniente de la policía de Uvalde, Mariano Pargas. Él era el jefe de la policía en funciones de la ciudad el día de la masacre. Arredondo ha sido objeto de un intenso escrutinio entre los casi 400 agentes que acudieron a la escuela. No asistió a pesar de que su carrera estaba en juego. Eso es porque está preocupado por su seguridad. Inundaciones repentinas desataron condiciones de emergencia que pusieron en riesgo la vida de los habitantes de algunas partes de Mississippi. Un alcalde dice que en su ciudad la lluvia superó con creces los niveles que vieron durante el huracán Katrina. Nunca vi que subiera así tan rápido. Un hogar de ancianos recibió una evacuación de emergencia en las afueras de Jackson, Mississippi, debido a una fuerte crecida. El agua subió y los residentes se inundaron. Sacamos a todo el mundo, y eso es lo más importante. Todo el mundo está a salvo. Sacamos a todo el personal y los residentes. Podemos reemplazar las cosas, pero la gente está afuera, así que eso es algo bueno. Las crecidas convirtieron las carreteras en ríos en algunas partes del estado. Las personas van a conducir en estas áreas bajas. Puede que no cerca de una casa, pero las olas que arman pueden llegar a generar decenas de miles de dólares en daños a los hogares de estas personas innecesariamente. La fuerte inundación destruyó un gran tramo de carretera en el condado de Newton y cedió el suelo saturado bajo las vías del tren, provocando que vagones cargados con dióxido de carbono se descarrilen y caigan en una zanja de 20 pies. Nuestros coches están dañados, las casas están dañadas, todo. Tuvimos que hacer las maletas y salir de casa. Vino el equipo de rescate y nos subió a un bote. Ahora los funcionarios de emergencia advierten que la amenaza de las fuertes e incesantes lluvias están lejos de terminar. Todavía esperamos recibir una tremenda cantidad de lluvia. Estuve hablando con el Servicio Meteorológico Nacional antes de venir aquí esta mañana y me dijo que incluso mañana podríamos tener de 2 a 4 pulgadas más, además de lo que tuvimos hoy. Es posible que algunas personas ya no tengan que pagar miles de dólares por deudas estudiantiles. El presidente Biden anunció el miércoles un plan de asistencia para la deuda estudiantil. Llegará a millones de estadounidenses y es probablemente el programa más grande de su tipo. Pero la Casa Blanca está enfrentando una serie de críticas. Algunos dicen que no es suficiente, mientras que otros lo consideran una injusta transferencia de riqueza que podría empeorar la inflación. Hay un intenso debate sobre la deuda estudiantil. Por un lado, ¿el plan de Biden va lo suficientemente lejos? Es un comienzo, pero hay más trabajo por hacer. El nuevo plan prorroga la congelación del pago de los préstamos por última vez hasta el 31 de diciembre. Cancela $10,000 de préstamos para los que no tienen una beca Pell y $20,000 para los que tienen una. Para calificar se debe ganar menos de $125,000 y para las parejas el límite es $250,000. Muchos economistas argumentan que la condición de la deuda y la congelación de los reembolsos permiten a la gente gastar dinero en otras cosas, lo que socava los esfuerzos para enfriar una inflación histórica. Probablemente contribuiremos más a aumentar la inflación con la cancelación de la deuda que cualquier reducción de la inflación de la ley de reducción de la inflación.
La Universidad de Penn Wharton estima que el plan podría costar a los contribuyentes unos 300.000 millones de dólares. Un periodista preguntó el miércoles a la Casa Blanca quién lo pagará. No obtuvo una respuesta directa, pero la secretaria de prensa dijo que los deudores tendrán que empezar a pagar de nuevo en enero. Cuando se piensa en los 4.000 millones de dólares que regresarán como ingresos, en este proceso de gente que paga su matrícula universitaria, eso también importa. Otra cuestión es quién se beneficia exactamente. Un estudio del Instituto Brookings afirma que casi el 60% de la deuda educativa corresponde al 40% de los hogares con mayores ingresos. Lindsey Burke, de la Fundación Heritage, describió el plan de Biden como una transferencia de deuda. Dijo el miércoles a NTD Business que beneficia más a los más ricos. Cancelar los préstamos estudiantiles y prorrogar los reembolsos beneficia abrumadoramente a los estadounidenses más ricos a expensas de la clase trabajadora. Es una política increíblemente regresiva. Ella dice que el plan de Biden aumentará aún más los costos universitarios a futuro. Ahora vamos a un breve corte y regresando le tendremos información sobre lo que podría pasar si el gobernador del estado de Texas declara una invasión. Volvemos. Saludos desde En Primera Plana de NTD, el lugar donde buscamos respuesta a tus preguntas, donde tocamos los temas que importan, que impactan nuestras vidas, y no solo vamos a tocar la superficie. Nuestra misión es que tú entiendas profundamente lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Estamos aquí para que no te pierdas lo importante. Míranos en YouTube y en Epoch TV de The Epoch Times en español, de lunes a sábado a las 10:30 de la noche, hora del este. Te esperamos. Hasta pronto. This is the modern day version of Watergate. I'm not worried about any of it. Donald Trump didn't commit a crime. That threat against those of us who are standing up for our country, standing up for our freedoms, they want the rest of America to know we're going to go after these guys. And so if we can go after these guys, we're coming after you. And, you know, you're next. El Departamento de Justicia publicó el miércoles un memorando de 2019 sobre el expresidente Donald Trump en relación con la investigación de Mueller. El memorando con fecha del 24 de marzo del 2019 afirma que ninguna de las acciones de Trump documentadas en el informe debe considerarse obstrucción a la justicia. Esas acciones incluyen el despido del exdirector del FBI, James Comey, y la indicación a un alto abogado de la Casa Blanca de que despidiera al abogado especial Robert Mueller. El memorando afirma que había pruebas considerables de que Trump creía que la investigación estaba motivada políticamente y, cito, socavaba los esfuerzos de su administración para gobernar y no había un propósito ilegal. La organización Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética presentó hace 3 años una demanda conforme a la Ley de Libertad de Información para hacer público el documento. Una Corte Federal de Apelaciones rechazó los argumentos del Departamento de Justicia en contra de su publicación. Una versión muy tachada del memorando se publicó en 2021. Un portavoz del Departamento de Justicia confirmó su autenticidad. La investigación de Mueller concluyó que Trump no confabuló con el gobierno ruso para influir en las elecciones de 2016. Pasando a más temas importantes, se acercan las elecciones de mitad de mandato y los candidatos intentan ganarse el apoyo de los votantes. Algunos demócratas están utilizando argumentos republicanos en sus videos. Aquí hay más información sobre esta historia. Algunos candidatos demócratas se están distanciando de su partido y de Washington ahora que se acercan las elecciones intermedias. El representante demócrata Dan Kildee de Michigan lanzó un anuncio en julio diciendo que se enfrentaba a otros de su propio partido. Para reducir el impuesto sobre la gasolina y contratar más policías. Y a diferencia de otros de mi partido, creo que los miembros del Congreso deberían tener prohibido comerciar con acciones, y sus familias también. Soy Dan Kildee, y aunque nada de esto me hará popular en Washington, apruebo este mensaje. El representante demócrata Jared Golden de Maine
También utilizó la inflación y la llamada Ley de Reducción de la Inflación como tema de discusión para su anuncio. Fui el único demócrata que votó en contra del $1 billón de la agenda de Biden porque sabía que empeoraría la inflación. Me puse al lado de las fuerzas del orden contra la desfinanciación de la policía. Apoyo la reducción del impuesto sobre la gasolina y el aumento de la producción nacional de petróleo. El vicegobernador demócrata de Pensilvania, John Fetterman, publicó un anuncio titulado Culpa a Washington. Es culpa de Washington, que establecen las leyes, debilitando la cadena de suministro y disparando la inflación. Pero podemos arreglar nuestra economía. Debemos hacer más cosas en América. Recortar los impuestos a las familias trabajadoras. Los congresistas no deben jugar en la bolsa de valores y enfrentarse a todo lo que se interponga en el camino. El estratega demócrata Ken Walling dijo a Fox News que no es sorprendente que algunos demócratas parezcan más independientes. En cada ciclo electoral verás a muchos demócratas y republicanos en funciones que se presentan contra Washington. Dice que esa es la razón por la que los índices de aprobación general del Congreso suelen ser bastante bajos, mientras que los miembros individuales del Congreso tienen índices de aprobación más altos en sus distritos. El publicista político del Partido Republicano, John Brabender, dijo a Fox News que cree que estos demócratas van contra Biden, porque creen que la aprobación del presidente no mejorará antes de las elecciones de mitad de periodo. La policía de Georgia y del Capitolio de Estados Unidos están investigando una denuncia falsa que se presentó contra la congresista Marjorie Taylor Greene. El reporte falso hizo que la policía hiciera una redada en la casa de la congresista en Georgia a la 1 de la mañana del miércoles y esta mañana escribió en su cuenta de Twitter que anoche ocurrió de nuevo. Esto es verdadero terrorismo político y esto es extremadamente peligroso y le ha pasado a otras personas, no solo a mí, pero no podemos dejar que esto nos pare en nuestro duro trabajo hacia esta legislación tan importante como la Ley de Protección de la Inocencia de los Niños. Según la policía, respondieron a una llamada al 911 afirmando que alguien había recibido un disparo en la casa de la congresista en Georgia. Greene dijo que estaba profundamente dormida cuando la despertó el timbre de su puerta. Dijo que no cogió su pistola cuando abrió la puerta y dijo que le asusta imaginar lo que podría haber ocurrido si lo hubiera hecho. Una segunda llamada del sospechoso con una voz generada por computadora decía que estaba molesto por la postura de Greene sobre cuestiones de transexualidad. La semana pasada, Greene presentó un proyecto de ley para prohibir los procedimientos relacionados con la transición de género en menores, o lo que ella denomina abuso infantil. La congresista dijo que este ataque político no le impedirá seguir sus esfuerzos con la legislación. Vamos ahora a ver qué está sucediendo con los inmigrantes ilegales que están llegando a Nueva York. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, está facilitando habitaciones de hotel de lujo a estos inmigrantes que llegaron recientemente en autobús desde Texas. Pero, ¿cuál es el costo para la ciudad? Según un análisis del New York Post, podría costar millones. Arlene Richards de NTD tiene los detalles. Durante semanas, el gobernador de Texas, Greg Abbott, ha implementado su plan de enviar autobuses llenos de inmigrantes a la ciudad de Nueva York. Pero el alcalde Eric Adams tiene su propio plan. Los inmigrantes ilegales han estado durmiendo cómodamente en algunos de los mejores hoteles de la ciudad. Pero según un informe del New York Post, a finales de año el costo para la ciudad podría ser muy alto. El Post estima un costo de más de $300 millones al año para albergar a los nuevos inmigrantes ilegales en los hoteles. Desde principios de agosto, la ciudad ha asegurado alrededor de 5.800 habitaciones de hotel para hacer frente a la repentina afluencia de personas. La operación más grande tiene cerca de 600 habitaciones en el Hotel Row NYC, un hotel de lujo de 28 pisos en el corazón del distrito de los teatros. Es el mismo hotel que antes se utilizaba como refugio para personas sin hogar en 2021. Los registros muestran que la ciudad desembolsó casi $148 diarios de alojamiento por cada habitación. Mientras el precio del alquiler no suba, el Post estima unos $312.6 millones en nuevos gastos que se agregan al presupuesto de la ciudad. Y eso sin incluir la comida y la atención médica. ¿De dónde saldrá el dinero? Un investigador del presupuesto dijo al Post que la ciudad tendrá que transferir fondos de otros programas. Pero el concejal Justin Brannan dice que la ciudad recibirá importantes fondos de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias y necesitarán hasta el último centavo. El lunes, las autoridades estimaron que han llegado más de 6.000 migrantes desde mayo y otros 2.000 solo en agosto. Arlene Richards, NTD Noticias, Nueva York. En menos de 2 meses, 11 condados de Texas han declarado invasiones en la frontera sur. Parece ser parte de un movimiento para que el gobernador de Texas
declare una invasión en el estado, lo que le otorgaría poderes especiales para defender el estado. Hablamos con un experto en temas de la frontera que nos explica cómo podría desarrollarse esto. Desde que el presidente Biden asumió el cargo, casi 5 millones de inmigrantes ilegales han cruzado la frontera de Estados Unidos, según un informe proporcionado por la Federación para la Reforma Migratoria de Estados Unidos. La cifra incluye unos 900,000 fugitivos. Y en las últimas 7 semanas, 11 condados de Texas han declarado invasiones en la frontera sur. Hay un movimiento en Texas para que el gobernador declare el estado de emergencia declarando una invasión. Hablamos con Todd Bensman, investigador senior del Centro de Estudios de Inmigración y autor de la Guerra Fronteriza Encubierta de Estados Unidos, para saber qué implicaría esto. Esto es parte de una teoría legal más que cualquier otra cosa, que hay 2 artículos en la Constitución y uno en la Constitución de Texas que otorgaría al gobernador poderes de emergencia de guerra para hacer frente a una invasión. Y la cuestión es que si se tiene estos 2 poderes de emergencia de guerra, entonces Texas podría reunir a todos los inmigrantes ilegales y deportarlos a México por su cuenta sin la participación del gobierno federal. Lo harían por su cuenta. De momento, el gobernador de Texas, Greg Abbott, no ha declarado una invasión, pero la candidata republicana a la gobernatura de Arizona, Kari Lake, dijo a News Nation lo que haría si resulta elegida. Vamos a emitir una declaración de invasión y poner en marcha la protección de nuestro propio estado. Bensman explicó que estos poderes estatales nunca se han puesto a prueba y que lo más probable es que se produzca una demanda inmediata del gobierno federal. Nos pusimos en contacto con el Departamento de Seguridad Nacional para que nos dieran su opinión, pero no recibimos respuesta antes de esta emisión. Vamos a un breve corte, pero antes quiero aprovechar para invitarle a que se suscriba a nuestro canal de NTD en español y active la campanita para recibir notificaciones. Suscríbase a Epoch TV si aún no lo ha hecho. Ingrese a es.theepochtimes.com, donde encontrará el mejor contenido en español sin censura. Regresamos. Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal Al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19:30 hora del este. Los expertos dicen que lo que pasa en China termina pasando en el resto del mundo. Pero ¿qué pasa en China realmente? Pocos se animan a contarlo. Censura y ocultamiento, persecución de creencias, vigilancia extrema y crédito social. Mírelo antes en China en Foco y entérese de primera mano de noticias que le gustaría saber antes que nadie. Mírenos en YouTube y en Epoch TV del Epoch Times en español, de lunes a viernes a las 7 de la tarde, hora del este. Texas es el principal estado productor de carne de res de Estados Unidos y la sequía está afectando a los ganaderos, que les obliga a sacrificar sus rebaños. Esta tendencia se traducirá probablemente en precios más altos para los consumidores. Veamos. El rancho Kenny Creek se encuentra a mitad de camino entre Houston y Dallas y su propietario Wesley Radcliffe y su rebaño están soportando un verano caluroso y seco. Texas es el principal estado productor de carne de vacuno en el país y ahora está sumido en una sequía que está obligando a ganaderos como Radcliffe a elegir entre criar las vacas o sacrificarlas. Radcliffe ya ha empezado a sacrificar vendiendo 50 animales de su rebaño de 500 cabezas a principios de este año. Eran vacas madre mayores y podrían haber tenido otra cría para nosotros, pero en lugar de esperar a que tuvieran otra cría, pasamos a enviarlas a la fábrica de carne, y la llamo fábrica de carne para que suene bien. Desde mediados de julio, más del 93% de Texas estaba en sequía de moderada a excepcional, según el monitor de sequía de Estados Unidos. La sequía excepcional, o D4, el nivel más alto, se clasifica por la pérdida generalizada de pastos y cultivos, así como por la escasez de agua en embalses, arroyos y pozos que crean emergencias.
A mediados de agosto, más de una cuarta parte de Texas estaba en sequía excepcional. Y eso se ve aquí, en la subasta de ganado del este de Texas, en Crockett. La hierba ha desaparecido. Las vacas están empezando a perder peso. Las vacas están débiles porque no hay proteínas, así que nos estamos deshaciendo de muchas vacas. Paul Craycraft es copropietario de esta subasta. Dice que en tiempos normales la mayoría de las vacas que se compran aquí se destinan a los pastos y solo una minoría va al matadero, pero la sequía cambió eso. Normalmente, se ve que tal vez el 40% de las vacas en venta serán sacrificadas, o tal vez el 30%. Tal y como están las cosas, el 75% de los últimos 2 meses van al matadero. No van a volver a casa porque en casa no hay hierba. Vender más vacas al matadero significa menos vacas maduras para gestar terneros. Texas representa hasta el 14% de la población de ganado de Estados Unidos y de una forma u otra los consumidores van a sentir los efectos de la sequía en las carnicerías y tiendas de comestibles. La presión para que suban los precios del ganado, los precios de la carne de vacuno, durante los próximos años se hará sentir. Así que, desde el punto de vista del consumidor, nos enfrentamos a una oferta más reducida de carne de vacuno. Y una oferta más reducida de carne de vacuno significa precios más altos. A pesar de las dificultades, Wesley Radcliffe tiene presente que esta no es su primera sequía. Tuvimos una sequía en 2011 y la gente abandonó el sector. Vendí algunas vacas en 2011. No vendí muchas y me alegré de no haberlo hecho porque, cuando el mercado volvió a subir, pude vender vacas que no habría podido vender al precio que me costaron. Dice que volverá a intentarlo y que rezará para que llueva. Un jurado concedió el miércoles a la viuda de la difunta estrella del baloncesto Kobe Bryant $16 millones como indemnización por las fotos presuntamente compartidas del accidente de helicóptero que mató a su marido y a su hija en enero de 2020. Aquí tenemos la historia. Vanessa Bryant estuvo presente en el juzgado de Los Ángeles cuando se leyó la sentencia tras un juicio de 11 días. Ella demandó al condado de Los Ángeles alegando invasión de la privacidad, acusando a los miembros de los departamentos del sheriff y de bomberos de compartir imágenes gráficas del accidente en entornos no oficiales, incluso a los clientes de un bar. Otras 7 personas murieron en el accidente de Calabasas, California, en 2020. Otro demandante en la misma demanda de Bryant, que perdió a su mujer y a su hija en el accidente, recibió otros $15 millones. Vanessa Bryant también demandó a la empresa de alquiler de helicópteros, así como al patrimonio del piloto fallecido. El condado ya acordó pagar $2,5 millones para resolver un caso similar presentado por las familias de otros fallecidos en el accidente. Kobe Bryant tenía 41 años cuando murió. La estrella de Los Ángeles Lakers y 18 veces All-Star ganó 5 campeonatos de la NBA y fue elegido para el Salón de la Fama en 2020. Ahora vamos con la nota que nos tiene Julián Bertones sobre TikTok. Al parecer, la red social puede registrar pulsaciones de usuarios, según una investigación. Adelante, Julián. Una nueva investigación afirma que TikTok puede registrar todos los caracteres que escriben sus usuarios, siempre que utilicen el navegador web dentro de la aplicación. Eso significa que si los usuarios de TikTok escriben contraseñas o números de tarjetas de crédito mientras visitan sitios web a través de TikTok, esa información podría ser recopilada por la aplicación. Los investigadores afirman que si bien es habitual que malwares y softwares de piratería registren lo que los usuarios escriben cuando visitan otros sitios web, es inusual que las aplicaciones de redes sociales lo hagan. Aunque la aplicación tiene la capacidad de recolectar ese tipo de información, no está claro si lo está haciendo activamente con las pulsaciones del teclado de parte de los usuarios. Eso es lo que dijo el autor de la investigación al New York Times. Su nombre es Felix Krause y es un investigador en materia de privacidad y ex ingeniero de Google. TikTok está envuelto en una serie de polémicas sobre el manejo de sus datos. La aplicación es una de las más populares en Estados Unidos, con unos 80 millones de usuarios mensuales en el país. Al mismo tiempo, su empresa matriz tiene su sede en China. Y según la legislación china, las empresas tienen que entregar los datos de los usuarios al régimen comunista si funcionarios lo solicitan. TikTok dice que almacena los datos de los usuarios estadounidenses en Virginia, con copias de seguridad en Singapur. Pero un informe de BuzzFeed afirma que los ingenieros de la empresa en China tuvieron acceso a los datos de los usuarios estadounidenses durante el año pasado. En respuesta a la nueva investigación sobre el registro de las pulsaciones de los usuarios, TikTok la llamó incorrecta y engañosa,
y dijo que la función es para la depuración, la solución de problemas y la supervisión del rendimiento. Y eso es todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestra emisión nocturna con Eduardo Zompa. Recuerde que la cita es a las 10 de la noche, hora del este, en Epoch TV, la plataforma gratuita del Epoch Times en español. Que tenga una excelente tarde. La eterna belleza de la pintura realista al óleo. Magnífica, expresiva e inspiradora. El 6º concurso internacional de pintura figurativa de NTD. Guiado por la pura autenticidad, belleza y bondad. Lo invita a unirse con nosotros en un viaje de retorno al arte tradicional. Premio de oro, $10,000. Para más detalles, visite oilpainting.ntdtv.com.es.